Qué bendición. Bueno, hemos estado hablando estos domingos acerca de el servicio. El título de la serie es Diseñados para servir. Eso es lo que hemos estado hablando. Bueno, tuvimos una pausa la semana anterior y no sé si esto está conectado. Eso, aquí está. Quería hacerles un resumen de lo que hemos visto en estos domingos. No sé si ustedes han estado acá, han podido venir, pero estos son los temas que presentamos, ¿no es cierto? Hemos visto que Cristo restaura el diseño que el pecado deformó, ¿no? Es decir, que originalmente Dios nos hizo para servir, pero el pecado distorsionó ese diseño. Ahora, nuestra tendencia no es servir a los demás. Por causa del pecado, nuestra gran tentación es servir ¿a quién? A nosotros mismos. Eso es, y hoy luchamos con una cultura que empuja con todas sus fuerzas en esa dirección. Sigue tu propio plan, mírate a ti mismo, atiéndete a ti mismo primero. Y hay algo de verdad en eso, pero también hay mucha mentira en eso. Sí es verdad que es necesario atendernos y ver por nuestro corazón, pero no es verdad que eso es lo único que necesitamos hacer. De hecho, una vida centrada en sí mismo es una vida amargada. ¿Conoces una persona amargada? Es una persona que solo piensa en sí mismo y que busca servirse a sí mismo de todas las formas posibles. El segundo tema que mi querido pastor Eduardo nos trajo es: Dios nos ha dado dones para ponerlos ¿al qué? Al servicio de los demás. Hay muchas iglesias y personas que buscan dones para sí mismos. Eso nunca fue el propósito de Dios. Si Dios nos ha dado dones, algún rato tenemos que trabajar una serie acerca de los dones espirituales. Hay dones ordinarios y dones extraordinarios. Yo no estuve en la prédica del pastor, seguramente ustedes aprendieron algo de esto acá. Pero el propósito de esos dones es ¿qué? Ponerlos al servicio de los demás. Luego, también David hace 15 días nos habló de que mientras nosotros servimos, Dios también sigue trabajando en nosotros y sigue formando nuestro carácter. Es decir, que nosotros necesitamos servir. Y mientras servimos, Dios sigue trabajando en nuestro carácter. ¿No? Mucha gente dice, es que yo no estoy preparado para servir. Yo no estoy listo para servir. Y otra vez, eso es en parte cierto y en parte no. Sí hace falta cierta preparación. No podemos ser inexpertos para ciertas áreas. Pero lo cierto es que tampoco necesitamos perfección para servir. Y mientras servimos, Dios nos va formando, ¿no? Pero hay algo más. El diseño de Dios nunca termina en nosotros. No, ese no fue el diseño de Dios. Pensemos por un momento en el mundo natural. En el mundo natural, una de las características de la vida es la capacidad de reproducirse. Una planta tiene una semilla. Esa semilla produce una planta y esa planta a su vez da otra semilla. El mundo natural se reproduce, el mundo natural. Y cuando una planta no tiene una semilla, ¿qué decimos? ¿Esta planta está estéril? O esta planta está enferma, porque lo natural es que la planta tenga una semilla y esa semilla produzca vida. La vida produce vida, ¿no es cierto? La vida produce vida. Es conocido en el mundo el famoso Mar Muerto, ¿no es cierto? El famoso Mar Muerto recibe cantidades enormes de agua todo el tiempo, pero ¿saben qué le sucede? Nunca da.
no sale. A diferencia del mar de Galilea, que entra mucha agua y sale mucha agua, y en ese mar hay mucha vida, muchos peces. En el mar muerto, todos sabemos, no hay nada, no hay vida, no hay peces. Y lo cierto es que recibe mucho, pero no da nada. Una de las características de la vida es su capacidad de reproducirse. Y eso es verdad, ¿no es cierto? Y así mismo es el reino de Dios. Así, de esa misma manera, la vida que recibimos de Cristo no fue diseñada para quedarse solo con nosotros. No fue diseñada. ¿Recuerdas que si tú hoy conoces a Dios, es porque alguien te habló de Dios? Quizás tus padres, quizá un amigo, quizá un compañero de trabajo. Alguien te habló de Dios. Alguien te enseñó acerca de Dios. Alguien tuvo paciencia contigo. Quizá alguien dijo, este no se va a convertir nunca. Y hoy conoces a Dios. Alguien tuvo paciencia contigo. Alguien respondió tus preguntas. Respondió las mismas preguntas que hacías una y otra vez. Alguien lo hizo. Alguien modeló para ti la fe que hoy tú tienes. ¿Verdad? Sí, entonces nuestra fe no llegó a nosotros del aire. Alguien se tomó el tiempo de compartir contigo la fe. Y ahora Dios quiere que nosotros aprendamos algo, ¿no? Lo que hemos recibido es necesario que nosotros lo compartamos, ¿no? Y eso fue precisamente lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Aquí en 2 Timoteo 2:2. ¿Qué dice? Y lo leemos juntos. 1, 2, 3. En este texto nosotros vemos que hay 4 generaciones. ¿Cuál sería la primera? Pablo. La segunda, Timoteo. La tercera, creyentes dignos de confianza. ¿Y la cuarta? Eso, muy bien. Dense un fuerte aplauso, ¿eh? Aquí hay 4 generaciones. Pablo, Timoteo, personas fieles y otros, ¿no? El pastor Rick Warren, que hemos estudiado algunos de sus materiales, él dice, estamos a una generación de que el evangelio deje de ser transmitido. A una generación. Si esta generación deja de transmitir el evangelio, ahí acaba todo. Pero hay hombres como Pablo que encargaron a Timoteo y Timoteo a hombres fieles y hombres fieles a otros que han permitido a través de cientos de años que tú y yo hayamos conocido a Dios. ¿Quieren ustedes que hoy en esta generación deba terminar esto o las futuras generaciones deban conocer también de Dios? ¿Cuántos están contentos de haber conocido a Dios? Amén. ¿Cuántos han sido transformados por la presencia de Dios en sus vidas? ¿Cuántos de sus familias han sido trastocadas para bien por la presencia de Dios? ¿Cuántos de ustedes estarían divorciados, acabados, en muchos problemas si no fuera por Dios? ¿Cuántos de ustedes se hubieran desviado? No sé, tantas cosas que pasan sin Dios. Yo le doy gracias a Dios porque fui criado en una familia con temor de Dios. ¿Cuántas familias, cuántos niños están creciendo sin un conocimiento de Dios? Pablo había entendido algo fundamental. Si lo que Dios hizo en su vida terminaba en él, la misión se detenía. Eso es lo que pasaba. Y creo que esto nos lleva a una pregunta, y con esta pregunta
terminamos esta serie de prédicas es: ¿en quién está continuando lo que Dios está haciendo en mí? Repito, ¿en quién está continuando lo que Dios está haciendo en mí? ¿Dios ha hecho algo en ti? Sí. La pregunta es, ¿en quién está continuando eso? ¿Por qué? Porque a veces yo me encuentro con personas y me dicen, es que eso yo ya lo sé, hablando de la palabra de Dios. Y es que la madurez no se mide por cuánto sabemos. No, hay personas que saben mucho de Dios, pero no hay alguien que ellos están guiando o acompañando en que conozcan de Dios, ¿no? La evidencia, yo digo la mayor evidencia de la vida es la multiplicación. Una planta no se engrosa y se engrosa y se engrosa, ¿no? No, llega un momento que se seca, ¿no? Ahora estuvimos con mi esposa visitando en estos días anteriores la finca. Mi papá, que es un hombre de campo, ¿no? Caminábamos con él y dice, este es un árbol de guayacán. Dice, yo lo sembré hace 15 años, dijo, ¿no? Pero dice, ustedes ya deberían cortarlo, porque de aquí ya no crece más. Solo se arruga, se envejece y luego se seca. Así hay muchos cristianos, arrugados, envejecidos y secos. Por dentro por fuera se ven bien, pero por dentro están así, arrugados, envejecidos y secos. Entonces, esto nos lleva a la primera verdad. La primera verdad es esta: Dios multiplica su obra a través de personas. Me encanta un libro, hay unos autores que se llaman Henry Cloud y John Townsend, creo. Ellos tienen un libro que se llama El Plan B. Este libro es súper interesante porque ellos dicen, como los cristianos siempre hemos creído que el plan A de Dios es que Dios va a hablar con nosotros directamente. Pero cuando uno lee toda la Biblia, el plan A de Dios es que Él utiliza a otras personas para extender su evangelio. Él utiliza a otras personas para extender su gracia, su amor. Eso es lo que hace. Leamos nuevamente nuestro texto, que dice 1, 2, 3. Cuando Pablo escribe esto, estaba ya en el final de sus días. Ya estaba, él lo dice así, estoy listo para ser sacrificado, ¿no? Ya estaba viejo realmente, pero además estaba preso y además estaba condenado. O sea, no es que eso se lo reveló el Señor, ¿no? Todas las condiciones de su vida decían que él iba a morir. Estaba viejo, estaba preso y estaba condenado. No iba a salir ya. Entonces, ahí Pablo dice, hay que hacer algo, ¿no? Y eso nos plantea una pregunta: ¿qué pasará con la obra de Pablo cuando él ya no estaba, ¿no? Entonces, la respuesta es sencilla para Pablo. Dice, la obra debe continuar en otros. Pablo había invertido ¿en quién? En Timoteo. Y ahora Timoteo debía invertir ¿en quién? En otras personas fieles. Y esas otras personas fieles debían invertir ¿en quién? En otros. De eso se trata, ¿no? El evangelio avanza porque alguien lo ha recibido y alguien lo transmite. Por eso avanza el evangelio, porque el reino de Dios es lo que nosotros recibimos, pero nunca fue diseñado para terminar en nosotros. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que lo que recibamos tenemos que darlo. El Señor Jesús lo dijo en una frase, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y es verdad, nuestra tendencia es de retener, nuestra tendencia es acumular por nuestros temores, pero no hay nada más edificante, transformador, consolador y lleno de felicidad que dar.
que dar. Ojo, y no estoy hablando de dinero, ¿no? Lo más importante quizás sea nuestro tiempo. El reino de Dios fue hecho para eso, ¿no? Pero esto ocurre ¿en qué marco? Ocurre en el marco de las relaciones. Esto no ocurre de otra manera, es en las relaciones, ¿no? Aquí observen cómo comienza Pablo. Él dice, lo que has oído de mí, pero no dice simplemente lo que has leído, dice lo que has oído de mí. Pero nosotros por el Nuevo Testamento sabemos que Timoteo había no solamente oído de Pablo, no solamente se había sentado y había escuchado sus enseñanzas. Sabemos que Timoteo había viajado con el apóstol Pablo, había comido con el apóstol Pablo, había dormido seguramente muchas noches a la intemperie. Él había observado cómo Pablo enfrentaba las dificultades. Había observado las enseñanzas también, por supuesto, había visto su vida. Eso es lo que había hecho Timoteo. Entonces Pablo no solamente le entregó información. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo le compartió su vida. Alguien dijo que todos somos libros abiertos, ¿verdad? Muchas personas creen que pueden mantenerse ocultos delante de los demás. Pero un escritor dice, en realidad todos somos libros abiertos. La gente nos lee más de lo que quisiéramos. Y nos ven tal como somos realmente. Y Pablo se expuso, tal cual era, con sus virtudes y con sus defectos, se expuso a Timoteo. Y Timoteo caminó con él todo este tiempo. No solo le entregó información, compartió su vida. Eso es lo que hizo. Por eso, Pablo dice aquí en 1 Tesalonicenses 2:8. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Esto es un acto de amor. Yo te comparto mi vida. Y eso implica mi tiempo, todo tipo de recursos, incluso mi dinero, mi tiempo, mi conocimiento, todo lo que yo tengo lo pongo para ti. Y esta es creo yo, una extraordinaria definición de lo que significa el discipulado, compartir el evangelio y compartir la vida. Es compartir la vida. Entonces, Jesús fue el modelo de Pablo y Jesús hizo exactamente lo mismo. Cuando Él estuvo con los 12, lo leemos ahí en Marcos 3:14. ¿Qué dice? Lo leemos 1, 2, 3. ¿Qué pasó primero? ¿Los envió o primero estuvo con ellos? Aquí tenemos esta misma idea. ¿Y cuánto tiempo estuvo con ellos? 3 años. 3 años, ustedes saben, en esa época cuando había un maestro y los discípulos lo seguían, dejaban toda su vida atrás. Pedro, sus hermanos, dejaron de ser pescadores y siguieron a Jesús por todas partes, caminaban con Él, dormían con Él, comían con Él, escucharon sus enseñanzas, lo vieron hacer milagros. Todo esto pasó, ¿no? Los discípulos aprendieron escuchando sus enseñanzas, sí, por supuesto, pero también viéndolo vivir. Cómo hacía todo lo que hacía, cómo respondía a la oposición, cómo enfrentaba el sufrimiento, cómo dialogaba con los demás, cómo trataba a los demás. Los discípulos vieron a Jesús haciendo todas estas cosas, cómo servía, cómo oraba. Recuerden ustedes, los discípulos al ver a Jesús orar, fueron impresionados por su vida de oración y les dijeron, Señor, enséñanos a orar, queremos orar como tú oras. Hay cosas que solamente se aprenden cuando estás cerca de alguien. Hay cosas que solo se aprenden así. Puedes quizás leer muchos libros sobre cómo ser padre, pero aprendemos a ser padres observando a nuestros padres. Lamentablemente algunos tuvieron malos ejemplos, ¿no? Pero así es. Y lamentablemente repetimos también malos modelos, pero así es como aprendemos a ser padres,
No puedes estudiar liderazgo, pero hay cosas que aprendes cuando caminas con un buen líder. Puedes leer sobre la oración, pero solamente se aprende a orar cuando estás con alguien que está orando. ¿Verdad? Yo me acuerdo de Alberto. Alberto, perdona que tome tu nombre. Cuando él estaba hace algunos años conociendo al Señor, estábamos en un grupo de varones, creo. Yo le dije a Alberto, ¿quieres orar? Y Alberto me dice, no sé cómo se hace eso. Yo le dije, ya. Entonces yo le dije a Alberto, no te preocupes, después de unas 2, 3, 4 reuniones vas a saber cómo hacerlo. Y luego los otros varones empezaron a orar. Y ahora Alberto pues es un hombre que sabe orar. Así se aprende, ¿verdad? Hay cosas de la fe que se enseñan, pero hay otras que se contagian. Funciona por contagio, ¿no? Por eso una iglesia puede tener, ¿cierto?, muchos sermones y aún así no tener discipulado. Hace falta que nosotros entremos en eso, ¿no? Podemos llenar las personas de información, pero las personas no están creciendo en su vida espiritual, porque esta multiplicación o el discipulado necesita proximidad, conversaciones, preguntas, tiempo, alguien que esté observando, ¿no? Por eso, ya me voy anticipando, ya se nos viene nuestra campaña, donde formamos nuestros grupos pequeños. Y ahí va a haber una oportunidad para cada uno de nosotros de multiplicar nuestra vida. Ya en un mes más o menos estaremos arrancando con nuestra campaña, Decisiones que sanan tu vida. Muchos ya han experimentado la dinámica constructiva y edificadora de los grupos pequeños. Hay grupos de mujeres, grupos de varones, grupos familiares, grupos en Quito, grupos acá. No puedes quedarte fuera. No puedes solo venir aquí el domingo y pretender que vas a crecer. Eso no va a pasar. Yo conozco personas que asisten 20 años solamente los domingos y son, iba a decir una cosa fea, pero no lo voy a decir. Como dije antes, eran arrugados, secos y envejecidos. Saben mucho de la Biblia, pueden discutir sobre cualquier tema de la Biblia. Pero si nos acercamos a esa persona y le dices, ¿alguna vez has compartido de tu amor de Dios con otra persona? No, nunca. ¿Alguien podría decir que por ti conoce de Dios? Jamás. Entonces, ¿estás qué? Arrugado, envejecido y seco. Arrugado, envejecido y seco. Pregúntale a la persona al lado, ¿estás arrugado? ¿Estás envejecido? ¿Estás seco? Oiga, espere. La pregunta es espiritualmente, no físicamente. Espiritualmente, arrugado, envejecido y seco. La pregunta es si quieres permanecer así. No. Y aquí, entonces, aquí aparece mi primera pregunta. ¿Quién tiene suficiente acceso a mi vida como para aprender de mi caminar con Jesús? Ahora, pregúntale a la persona al lado mejor. ¿Quién tiene acceso a tu vida como para aprender de tu caminar con Jesús? ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque la multiplicación requiere intencionalidad. A veces yo escucho, es que la reproducción es natural, dicen algunas personas. Sí, pero tienes que abrir la boca. Muchos se toman de la frase de San Francisco, ¿no? San Francisco decía, tienes que predicar el evangelio y si es necesario, hablar. Y se toman por eso de esta frase para decir, yo no tengo que decir nada. Eso es, por decirlo menos, arrogante. Eso quiere decir que tu vida es tan perfecta y tan buena que alguien va a seguir a Jesús solo por verte. No. Si Jesús tuvo que hablar, tú y yo tenemos que hablar. ¿No es cierto? Si Jesús tuvo que hablar, tú y yo tenemos que hablar. Tenemos que abrir la boca.
y tenemos que hablar de Dios a otras personas. La multiplicación requiere intencionalidad. Aquí Pablo, en este versículo, está diciéndole a Timoteo: encomienda a otros creyentes dignos de confianza. La palabra encomienda requiere una acción deliberada. ¿Ustedes creen que porque una planta da fruto, no hace ningún esfuerzo para dar fruto? No, eso no es verdad. Una planta tiene que luchar contra las plagas, la intemperie, tiene que profundizar sus raíces. Una planta para dar fruto hace mucho trabajo y hace mucho esfuerzo. Claro que da fruto de manera natural, pero no implica la ausencia de trabajo y de intencionalidad en eso. Significa que yo dejo de hacer algo para dedicarte un tiempo a ti. Significa que dejo de dormir o de descansar después de mi trabajo para dedicarte unas horas a ti. Significa que dejo de llamar quizá a alguien que me resulte agradable para llamarte a ti que me resultas desagradable. Pero eso requiere intencionalidad, ¿verdad? Quizás, y eso nos falta, ¿no? No por mucho venir a la iglesia y por escuchar sermones, eso te va a brotar. Tienes que coger una lista, orar por alguien, hablar con alguien, tener conversaciones difíciles. Tienes que perder el miedo, tienes que tener también el miedo al ridículo, quizás a la burla de un amigo que te diga: hermanito, aleluya, o ya me vienes con tus cosas. Tienes que ser intencional en esta dinámica. Esto es lo que vemos aquí. Encomienda, le dice el apóstol Pablo. Pablo le dice a Timoteo: espero que alguien aprenda algo de ti. No, le dice más que eso. Le dice: busca personas, invierte en ellas, entrégales lo que tú recibiste, prepáralas para que ellas después hagan lo mismo. La multiplicación espiritual no requiere solamente que llevemos muchos años en la iglesia, requiere intención. Entonces, la pregunta acá es: en nuestra iglesia, ¿vamos a ser intencionales ya en un mes para abrir un grupo en nuestra casa? Usted no sirve de nada. Plata botada, ya me voy. Ajá, eso, a ver, ¿cómo era? Viejo, arrugado y seco. Voy a preguntar otra vez. Como dice la canción, miéntanme por lo menos. Miéntanme para yo salir contento y ahora y dormir una siesta en paz. ¿Van a ser intencionales en la campaña? Sí. Eso. No sé si me están mintiendo, pero estoy contento. Recuerden, no tienes que ser un experto de guiar un grupo de 10 personas. Puede ser una persona. Ya trajimos los materiales, estamos haciendo un esfuerzo como iglesia. Una persona, dices, un amigo, ya, yo voy a ir con ese amigo. No tengo que guiar un grupo. Voy a ir con este amigo, con 2 amigos. Puede ser el fin de semana, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser a cualquier hora. Pero voy a invertir en alguien. La próxima vez que lo veas me pregunte si estoy invirtiendo en alguien, va a decir, sí, yo ahora sí estoy invirtiendo en alguien. Voy a invertir en una persona porque lo que he recibido de Dios es lo mejor que me ha pasado. La multiplicación requiere inversión. Ahora, Jesús lo dejó claro ahí en la Gran Comisión. ¿Qué dijo ahí? Él no dijo simplemente: esperen a que aparezcan discípulos. Podemos aquí cantar y predicar y nosotros: Señor, trae las personas a nuestra comunidad. Eso no va a pasar. Tenemos que invitarlos. Tenemos que decir: ¿a qué hora te paso viendo? Tenemos que decir: ¿a qué hora te llamo? Tenemos que decir, y si no viene, tenemos que llamarle y decir: ¿por qué no viniste? Alguien me decía, Pablo me decía, Pablo es ecuatoriano, pero es criado en los Estados Unidos. Entonces Pablo me decía a mí: Obed, todavía no entiendo esta cultura aquí en Ecuador. Dice, la gente dice sí a todo, pero eso en mi experiencia estoy entendiendo que significa no. Dice, yo los invito a un grupo y todos me dicen que sí. Entonces yo preparo todo para el grupo y no vino nadie. Pero todos me dijeron que sí. No entiendo esa parte. Le digo, ya vas a irnos conociendo.
Aquí todo el mundo te dice sí a todo, pero no puede significar muchas cosas. Hace parte de nuestros pecados culturales. Porque si no queremos ir, deberíamos decir no. ¿No es verdad, Pablo? Ay, Señor, ¿no? Hay tanto que trabajar, ¿no? Entonces, Jesús no dijo simplemente esperen que aparezcan discípulos. Él dijo háganlos. Háganlos. Eso requiere intencionalidad, intención, acercarnos, enseñar, acompañar, corregir, animar, tener paciencia con otra persona. Y este mismo principio lo encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí en Deuteronomio 6:7. El Señor cuando le habla a Moisés, ¿no es cierto? Le dice que la palabra de Dios tiene que enseñarla en todo momento. Y dice, las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo debes hacerlo? ¿Qué dice el texto? Todo el tiempo, en la mañana, en la mediodía, en la tarde. Y pegarás letreros en las puertas. Y bueno, ahora vivimos en la era de la información. Tenemos tantos recursos, podemos aprovecharlo para eso. Cuando estuvieran en casa, fuera en el camino, al acostarse, levantarse, en todo momento. Es decir, el discipulado ocurre mientras vivimos. Pensemos en un agricultor, ¿no? Un agricultor no sale al terreno y dice, espero que algún día aparezca una cosecha. ¿Qué hace un agricultor? Cuida, vigila, pelea con las plagas, riega, poda, abona. Hay todo un trabajo que hay que hacer antes de la cosecha. Nosotros le hemos contado que tenemos esta plantación de verde allá en esta propiedad que tenemos. Y claro, mi esposa vamos como políticos, tenemos una persona que se hace cargo realmente del trabajo ahí, ¿no? Mi esposa y yo vamos con los políticos a tomarnos la foto así al lado de la planta. Del trabajo de él. Pero si él no hiciera ese trabajo, no hay fruto. ¿Ni qué? Ni voto. Ah, foto. Ni foto, sí. No hay foto, porque ahorita la planta está enorme y los frutos son abundantes. Y él nos cuenta, dice, hay muchos que me están llamando y ya le ofrecieron una cantidad de dinero por la plantación. Otros quieren las semillas, porque todo está muy bien hecho. Y nosotros con mi esposa, qué bien, qué buen trabajo que has hecho, muchas gracias. Pero él va todas las semanas, en lluvia, en sol. Revisa las plantas, poda las plantas, abona las plantas, quita la maleza. Sin ese trabajo no hay fruta. Y esto requiere ser intencionales. Lo mismo sucede con las personas. No podemos esperar una cultura de discipulado en nuestra comunidad si nadie decide invertir intencionalmente en alguien. Otra vez la pregunta es, ¿estás dispuesto a invertir intencionalmente en alguien? Solo la Lucía. Por favor, Lu, te quedas aquí y los demás pueden retirarse. Voy a trabajar con ella solamente. Repito, ¿vamos a invertir en alguien intencionalmente? Sí. Oye, noten ustedes, ¿no? Ahorita somos como unas 80 personas aquí. Si cada uno decidiéramos invertir en una sola persona, no tenemos aquí afán de crecimiento. Realmente lo que queremos en esta iglesia son discípulos de Jesús. Si cada uno de nosotros invierte solo en una persona, y luego como el Señor Jesús nos dedicamos 3 años a esa persona, no importa que no crezcamos. Los que saben de multiplicación, ¿qué pasaría en 10 años? En 20 años. Bueno, quizás nosotros ya, mi esposo y yo, estemos hechos petróleo, pero los jóvenes pueden seguir con eso. ¿Qué les parece? Tenemos que invertir en alguien.
Tenemos que invertir intencionalmente en alguien. Eso es lo que debemos hacer. Cuando la gente escucha la palabra discipular, piensan, eso es para pastores, eso es para líderes. Yo no estoy preparado para eso, pero no. Puede ser tu hijo, puede ser tu amigo, puede ser tu compañero, puede ser cualquier persona. De hecho, ya la próxima semana vamos a empezar con nuestras listitas. Así que vayan pensando en esta semana en alguien. Puede ser una persona, no importa. Pero durante todo este mes que nos queda antes de la campaña, vamos a orar por esa persona. ¿Creen que esa persona, piensa en alguien, esa persona necesita de Dios? Sí. Pero necesita alguien que esté ahí. No podemos simplemente decir, bueno, yo ya le invité el domingo. Y me dijo que no podía venir. Y nunca vino. Salados. Yo he cumplido. ¿No? Y cita en la Biblia y dice, la palabra del Señor dice que si tú comunicas el Evangelio y la persona lo desprecia, tienes que sacudir tus zapatos y el Señor traerá juicio sobre esa gente. Nada, lo invitaste una vez. Ni siquiera le ofreciste irlo a ver. Ni siquiera le hiciste acuerdo que venga. No lo has invitado a tomar un café. No has hecho casi nada. Has hecho muy poco. Eso no sirve. Esto es intencional, es sembrar, cultivar, regar las plantas, etc. Eso. Todo el tiempo, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en que otros necesitan de Dios. Ahora, cuando hablamos a otras personas de Dios, ¿qué buscamos en eso? ¿Que la persona se parezca a mí? ¿Que piense como yo? ¿Que se ría como yo? ¿Que reaccione a la vida? No. Pensamos en que la persona nosotros tenemos que tener claro el objetivo. El objetivo es este. El discipulado forma el carácter de Cristo en otros, no el mío, el de Cristo en otros. A eso tenemos que apuntar, el carácter de Cristo. Esa es nuestra meta. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 11:1? ¿Qué dice ahí? ¿Lo leemos juntos? Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Quién puede decir eso con el apóstol Pablo? Nos intimida un poco, ¿no? Nos intimida un poco. Decimos, híjole, no sé si la gente me gustaría que me imite, así como estoy ahorita en este momento. No estoy muy seguro de eso. Bueno, el objetivo, vamos por partes. El objetivo no es que la gente piense como nosotros. El objetivo no es formar admiradores de nosotros. Ni siquiera es simplemente conseguir personas que sepan más de la Biblia. No, la meta del discipulado es mucho más profunda. Es que Cristo sea formado en cada persona. Tengamos clara la meta, primero. Es que se parezcan a Cristo. Entonces, ¿yo los llevo a dónde? A Dios, no a mí. Los llevo a Dios, que se parezcan a Dios, que busquen a Dios. Esa parte es importante. Aquí, esa es la meta del discipulado. El apóstol Pablo aquí en Gálatas 4:19 dice esto con claridad. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Vean cómo el apóstol Pablo vivía esto. O sea, llevar a una persona a ser un seguidor de Jesús, dice, Pablo lo compara con un parto, una experiencia dolorosa, una experiencia de sufrimiento. Pablo dice, así es llevar a una persona a Cristo, acompañarlo. Es como un parto. Pero Pablo dice, pero la alegría, esa es la implicación que hay aquí, la alegría que viene después es hermosa, como una madre cuando ve a su niño por primera vez, su corazón rebosa de alegría, pero ha pasado este proceso.
No, y este era el sueño de Pablo, no solamente que los Gálatas conocieran más acerca de Cristo, sino que se parecieran más a Cristo. Bueno, esto nos lleva a nuestra primera verdad en este punto. Dice, discipular es ayudar a otros a parecerse a Jesús. Bueno, eso debería darnos un gran alivio. No estoy buscando que se parezca a mí, estoy buscando que se parezca a Cristo. Hacia allá lo estoy encaminando, ¿no? Que se parezca a Él. Entonces, a veces nosotros hemos reducido el discipulado a un curso, a un estudio, a un material. Y todas esas cosas son herramientas buenas, maravillosas, excelentes. Pero podemos terminar un curso y no necesariamente una persona se parece más a Jesús. Esa debe ser nuestra medida. Si tú ves tu vida el crecimiento en el reino de Dios suele ser lento. No es que uno veo ayer y digo, ¡ay, qué bestia, cómo he madurado! Uno ve 1 año atrás, 2 años atrás, 5 años atrás, y uno puede decir, la pregunta que uno tiene que plantearse es, ¿me parezco más a Jesús en carácter? Yo les recomiendo a los esposos que no le hagan esa pregunta a sus esposas. Quizás se van a encontrar con una sorpresa desagradable. No, hablando en serio. Las personas que están al lado nuestro deberían responder esa pregunta. ¿Me parezco más a Cristo? ¿El Obed de hoy se parece más a Cristo que el de hace 1 año? ¿El Pato de hoy se parece más a Cristo que el de hace 1 año? ¿En carácter? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Pero entonces también deberíamos ser intencionales en esto. En decir, ¿qué me falta para parecerme más al Señor Jesús? Esa es la meta. Podemos tener mucho conocimiento, repito esto, pero eso no alcanza. El conocimiento es importante, pero el conocimiento tiene una dirección, parecernos más a Jesús. Si eso no está pasando, entonces no está sucediendo lo que debe suceder. ¿Qué dice Romanos 8:29? Esa es la meta. Ser transformados día a día, dice en otra parte el apóstol Pablo, a la imagen de Jesucristo. Es decir, me parezco más a Jesús. Que nuestro carácter se parezca al suyo. ¿Qué deberíamos ver? Algunos ejemplos. ¿Estoy amando más como Jesús? Antes me caían pésimo, ahora sí siento el amor. ¿Estoy amando más como Jesús? ¿Estoy perdonando más o más fácilmente? Antes me hacías una, morías. No, así decimos, no, este está muerto para mí. Ahora estoy aprendiendo a perdonar. ¿Puedo perdonar más? O ya he ejercitado el músculo del perdón, ahora sí me hacen tierra y yo ahí estoy perdonando. No. ¿Puedo perdonar más? ¿Estoy sirviendo más como Jesús? David me contó que había hecho una ilustración de lavado de los pies aquí. ¿Estoy sirviendo más como Jesús? ¿O sigo siendo el mismo cómodo de antes? ¿O sigo siendo el mismo egocéntrico de antes? ¿Tengo más espíritu, acción de servicio? ¿Estoy tratando a las personas como Jesús? Otra prueba. ¿Estoy respondiendo a las dificultades como Jesús lo hizo? ¿O no? Llega una prueba, me desbarato. No se ha formado esa parte del carácter en mí. Cada prueba que viene, no crezco, respondo igual. Mi fe no se desarrolla, mi confianza no crece. ¿Estoy respondiendo como Jesús a las pruebas? Otra pregunta. ¿Estoy viviendo sometido al Padre como Jesús?
Jesús decía, yo no hago nada sin que mi Padre no me lo diga. Es decir, un sometimiento al Padre ejemplar. No podría ser de otra manera. ¿Estoy aprendiendo a vivir sometido a Dios más? No. Por eso, el discipular a alguien no consiste simplemente en preguntar, ¿qué aprendiste? También debemos preguntarnos, ¿en qué área de nuestra vida estamos aprendiendo a parecernos más a Jesús? Antes, los oficios, antes si un carpintero tenía un hijo, ¿iba a ser qué? Carpintero. Si un médico tenía un hijo, iba a ser médico. Si un militar tenía un hijo, iba a ser militar. Iba a decir un sacerdote, después eso no aplica, ¿no? Entonces, el aprendiz, ¿qué hacía? Se colocaba al lado de su papá o su tutor. Y aprendía ¿cómo? Haciendo. Recibía instrucción, pero aprendía haciendo. Intentaba hacer lo mismo, se equivocaba, el maestro lo corregía, volvía a intentarlo. Así es la vida cristiana. Por eso debemos colocarnos, aún con nuestras deficiencias, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque el apóstol Pablo no está diciendo aquí, imítenme a mí porque yo soy perfecto cuando yo imité a Jesús. ¿Eso está diciendo Pablo? No, Pablo habla de sus defectos, habla de sus desaciertos, Pablo también habla de sus luchas. Lo que Pablo está diciendo aquí es, yo no soy perfecto, pero así como yo en mi imperfección imito a Cristo, ustedes también en la suya imiten a Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, cuando nosotros discipulamos a alguien, con mi esposa tenemos siempre esta política de que nosotros no hablamos de nuestras virtudes, más hablamos de nuestras luchas, más hablamos de nuestros fracasos. Los que nos conocen de cerca saben eso. ¿Cómo hablamos de eso? Y lo hacemos porque nosotros intentamos en nuestras debilidades seguir a Cristo. Y eso es lo que modelamos también. Para formar a otros, sí, necesitamos una vida que pueda ser imitada. Pero en el sentido que estamos diciendo, ¿no? Y aquí la cosa se vuelve más personal, ¿no? Porque es relativamente fácil decir a alguien, sigue a Jesús. Eso es fácil, ¿no? Pero no. Debemos nosotros esforzarnos por seguir a Jesús. Sí, tenemos debilidades, como el apóstol Pablo, pero eso no significa que renunciemos a eso. Es como alguien que dice, yo no voy a hacer este trabajo de guiar a otro a los pies de Cristo porque yo tengo muchos problemas que arreglar todavía. Puede ser cierto, pero la solución no es dejar de hacerlo. La solución es dedicarte a crecer para que en algún momento puedas guiar a alguien. No es simplemente abandonarse. Es decir, voy a trabajar en mi vida para que en un momento esté en condiciones de guiar a alguien. Por allá va la cosa. Y Pablo se atreve a decir esto de una forma muy desafiante, ¿no? Leemos esto, Filipenses 3:17, que dice 1, 2, 3. Ahí dice, Pablo está diciendo, si quieres saber cómo se ve seguir a Jesús en la vida real, mira cómo lo estoy intentando yo. Eso es lo que deberíamos decir. ¿Quieres ver cómo se ve en una persona que sigue a Jesús? Mírame, yo estoy intentando lo mismo. Eso es un desafío que tenemos y que también nos invita a crecer, nos invita a madurar. No está diciendo que sea perfecto, ya lo dijimos, ¿no? Entonces, el discipulado inevitablemente sí incluye ejemplo. Ejemplo. Porque no enseñamos solamente con nuestras palabras, también enseñamos con nuestras decisiones. Cuando la gente nos ve decidiendo en X circunstancias, va a aprender de eso. También la gente aprende con nuestra manera
de tratar a nuestra familia. Cómo yo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos. La gente aprende con la manera en que manejamos el dinero. Cómo yo gasto mi dinero, cómo ahorro, cómo invierto, cómo administro mi dinero. La gente ve cómo reacciono cuando estoy molesto. La gente ve cómo enfrento una crisis. Y con cada cosa, ¿no? Con la puntualidad, con la integridad en el trabajo, con la manera de pedir perdón. Todo eso estamos modelando. Con la manera en que servimos cuando nadie nos ve. Nuestra vida también discipula. ¿Cuántos son padres aquí? Los que somos padres, quisiéramos que nuestros hijos hagan lo que les decimos y no necesariamente lo que nos ven hacer. Sobre todo las cosas negativas, ¿verdad? Pero no hacen falta sino unos meses para notar que nuestros hijos imitan no solo lo que decimos, sino lo que hacemos. No, hay un viejo dicho en el mundo de los maestros, ¿no es cierto?, que dice: tu conducta habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. ¿Ah? Casi se me va a estar así patinando el cerebro. Entonces sí es importante. Pero ojo, también para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros amigos, no se trata de modelar perfección, repito esto. También modelamos pedir perdón. Yo les molesto en mi familia que a mí me resulta muy difícil pedir perdón, por eso no me equivoco. Se requiere una vida detrás de esto. Podemos y debemos modelar todas estas cosas. Finalicemos leyendo nuevamente nuestro texto. 1, 2, 3. Y en toda esta serie entonces hemos visto estas 4 cosas, ¿no? Cristo restaura nuestro diseño, nos da dones para servir, nos forma mientras servimos. ¿Quieres crecer? Empieza a servir. Una de las dinámicas que más hacen crecer es el servicio. ¿No es cierto, Pastor Eduardo? Amén. Pero finalmente Él quiere usar nuestra vida para que otros lo conozcan, para que otros se parezcan a Jesús. Por eso la pregunta con la que termino no es ¿dónde estoy sirviendo? Esa no es la pregunta. La pregunta que debemos plantearnos es esta: ¿quién está siguiendo a Jesús más de cerca porque yo decidí invertir mi vida en Él? ¿Quién está siguiendo a Jesús más de cerca porque yo decidí invertir mi vida en Él? Si tienes un nombre en la cabeza, bueno, ya ha empezado esto. Pero si no quiero que te flageles con un látigo y espinas en tu espalda. No. Vamos a tener una oportunidad como iglesia. Si no lo has hecho, en un mes exactamente vamos a tener una oportunidad de hacerlo. Y puedes empezar. Empieza a orar por una persona, 2 personas, 3 personas. Empieza a orar por alguien. Y luego te vamos a guiar cómo invertir tu vida en alguien hasta que esta persona crezca. ¿Estás de acuerdo? Podemos poner en práctica nuestro plan de uno a la vez, ¿no? Lo que el Señor nos guíe. Puede ser un grupo, pueden ser personas.
quién está siguiendo a Jesús más de cerca porque yo decidí invertir mi vida en esa persona.